sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Versículos 1 al versículo 12. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido de ella muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si tu marido muriere, libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro del cuerpo que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora que estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos? ¿Que la ley es pecado? No, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomado ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en tiempo, pero venido el mandamiento y el pecado revivió, yo moría. Y el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Esta es la única, perfecta e inerrante palabra de Dios. Y llegamos a un tema muy importante, donde el tema es ¿qué es pecado? Y bueno, para nosotros explicar de una manera coloquial, clásica, conocida, es que Romanos explica el Domingo de Ramos, es decir, la Semana Santa, pero no de la manera religiosa de vamos a agarrar a un cuate y agarrarlo a palazos y a colgarlo en Iztapalapa, como lo hacemos aquí en nuestra República Mexicana. En otros lados simplemente tienen que es el domingo en el cual murió Jesús y hay que hacerlo bonito, no hay que comer pescado, no hay que comer carne más que pescado, en fin. El Domingo de Ramos marca el día en que el Señor Jesucristo entró en Jerusalén y todos gritaron Hosana, salvación, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esta entrada triunfal en Jerusalén tiene todo su significado a partir de Marcos 10, versículos 33 al versículo 34. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, le azotarán, pero a los 3 días va a resucitar. Y esto viene Lucas 13, 33. Es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. La muerte voluntaria de Jesús. Mira, Jesús no agarró y dijo, híjole, me atraparon, me rindo. Jesús tampoco agarró y dijo, bueno, pues ya me están buscando mucho, pues si me quieren encontrar, órale. No. Cuando fue el momento de entregarse voluntariamente, como el cordero que Isaías profetizó, como el cordero que en Génesis se tipificó, había llegado el momento de entregarse. Y como había llegado el momento de entregar su vida, entonces sin más preámbulos él fue directamente al lugar de su muerte. Esto nos enseña que nosotros no podemos estar tan como buscapleitos, ahí a ver, me quiere, no. Eso no es cristiano. Pero tampoco podemos huir de lo que tenemos que enfrentar. Hay muchas cosas en tu vida y en mi vida que vamos a tener que enfrentar. Si las podemos hacer a un lado, perfecto. Es más, eso es lo primero que tienes que buscar. Pero si no, tienes que enfrentarlas. ¿Por qué? Porque es lo que nos toca hacer como seres humanos. Este es el principio aplicable que Jesucristo nos deja en el libro de Romanos. Es una aplicación muy buena que tenemos que tener presentes. Sin embargo, sabemos que la muerte de Jesús era algo precioso, era algo excelso, y era algo que estaba por encima de todas las cosas. Es algo gigantemente, algo estelar, por así decirlo, algo brillante, algo afuera de lo común.
pero sí nos deja esos principios aplicables. Entonces, lo que después continúa el Señor Jesucristo trazando en su libro, en su evangelio, es que Él se entregó. Ya hemos visto principios aplicables de que nosotros no tenemos que andar buscando el pleito a un lado, con permiso, pero pues si llegado el momento hay que enfrentar las cosas, pues habrá que enfrentarlas. No podemos estar huyéndonos. Él no agarró y dijo, ay no, me van a matar, huyo. No, se entregó porque él sabía que era lo que se tenía que hacer. Entonces él fue caminando y él fue entregado. Por eso es necesario que el Domingo de Ramos, nos recordemos eso, ¿no? El Domingo de Ramos trata de esa muerte voluntaria de Jesús. ¿Y por qué Cristo tenía la intención de morir? O sea, recordemos que a Jesús que vemos ahí colgado, al Cristo que celebramos en Domingo de Ramos, no fue un accidente, no fue algo terrible, sí fue algo complicado, pero es algo que ahí oculta la hermosura. Es como Thomas Watson lo trata el puritano Thomas Watson lo trata en su tratado, en su sermón, La belleza de Cristo. O sea, Cristo fue bello, fue hermoso. Como dicen los salmos, sobre ti la gracia se derramó, o sea, la gracia de Cristo se derramó. Entonces, por lo tanto, fue algo precioso, si así lo entendemos. Fue algo grande, si así nos damos cuenta. Y por lo tanto, entendemos y creemos que fue algo hermoso. Y de esto trata. ¿Y por qué él tenía que morir? Porque lo explica Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces dijo que vino a dar su vida en rescate. Es decir, estábamos esclavizados al pecado, a la muerte y al infierno. Y para librarnos de esa esclavitud, Jesús paga un rescate para nosotros y da su vida. Entonces, Jesús tenía que entregar su vida por nosotros. Esto no está a discusión. Jesús tenía que entregar su vida por nosotros. Jesús tenía que entregar su vida por nosotros. No fue un accidente, no fue que lo atraparon, fue que Él tenía que entregarlos. Y precisamente de esto trata todo lo que hemos visto hasta ahora en Romanos, que explicar que necesitamos un rescate porque tenía que ser Jesucristo, el Hijo de Dios, como la vida y la muerte de Jesús demuestran la justicia de Dios, que nos liberan de esta esclavitud y el poder del pecado por medio del Espíritu. Romanos es un comentario sobre el significado de esto. Y al final del capítulo 5 se encuentran problemas con algunos de sus oyentes debido a lo que pensaban. Pero aquí en el capítulo que estamos exponiendo el día de hoy es cómo defiende Pablo la gracia. La acusación es que si somos justificados por gracia mediante la fe, entonces bien podríamos decir, bueno, entonces pequemos, ¿no? Para que haya más gracia. O sea, qué padre, Señor, no la dejaste, ¿no? O sea, yo sigo pecando, seguimos pecando como si nada, al cabo que finalmente tú nos perdonas, ¿verdad? Y aunque hay mucha gente que no lo dice abiertamente, viven así. Bueno, es que todos pecamos, bueno, es que pues, sí peco, pero no tanto. O sea, sigo pecando, no tanto, para no ser tan descarado, porque hay algo que se llama aquí conciencia. Pero pues sí sigo pecando, me doy mis gustitos, pero bueno, me tranquilizo un poco, ¿verdad? Porque también soy cristiano. Ahí habla nuestra religiosidad y ahí habla nuestra moralidad humana, pero de ninguna manera está hablando el Espíritu Santo. Entonces, ahí mismo empezamos a decir, bueno, pequemos porque no estamos bajo la ley. Y aquí dice, no, ¿sabes qué? La verdad es que eso no existe. Y aquí salen también los bombarderos que vienen a lanzar bombas sobre las fortalezas del pecado, que el pecado está muy difícil, muy complicado. Pero la defensa que hace Pablo en el capítulo 6 es que esta justificación es por gracia mediante la fe. Pero que esta justificación por gracia mediante la fe nunca camina sola, sino que produce estas obras que demuestran que realmente somos salvos. Y como siempre te lo he comentado y te lo he dicho y siempre lo voy a decir, tú no creas que una persona es cristiana porque se hace así, porque se agarra la panza y es que el Espíritu me está tomando. Son cosas que pueden manifestarse en un verdadero cristiano, pero eso no demuestra que la persona sea un verdadero cristiano. ¿Quieres saber si verdaderamente es el Espíritu el que se manifiesta en esa persona? ¿Quieres saber si verdaderamente es un cristiano? Entonces nada más examina su manera de vivir. Y su manera de vivir es la que va a demostrar si es verdaderamente cristiano o no. Y cuando te pido que examines su manera de vivir, no te pido que seas una persona que nada más critica, como hay tantos disque cristianos que es lo único que saben hacer, critican y critican y critican y critican. Y esa es su vida. Y no es cristiano porque trae una playera de Mickey Mouse, y Mickey Mouse es de Disney, y Disney es LGTB. ¿Sí? Pero así hay personas, de verdad. Y el único punto que destacamos es que
Pablo hace esta defensa de la ley, porque ¿qué diremos? Que el pecado es ley jamás. Yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco habría conocido la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y su argumento aquí es que como la ley no es pecado, no nos hace conocer el pecado. Nos hace conocer el pecado. Y la mayoría de nosotros hemos experimentado que nos preocupamos por otras cosas en lugar de luchar el pecado. Ahora, ¿cómo nos ayuda también la ley a conocer nuestro pecado? Cuando se hace una persona un diagnóstico médico, el diagnóstico médico no busca nunca, jamás, pues venir a fastidiar al oyente o fregarlo. Lo que busca ese diagnóstico médico es una cosa, y es diagnosticar precisamente lo que tiene. Entonces la ley era algo que realmente era como ese estudio que diagnosticaba a la persona y demostraba que la persona pues era culpable. De pies a cabeza, la persona es culpable. Entonces, si la persona es culpable, de ninguna manera puede encontrar una salvación. Y para eso el Señor Dios Todopoderoso mandó al Señor Jesucristo. Pero si la persona no entiende tampoco que como tal tiene que creer que Jesucristo es el Salvador, entonces no va a alcanzar la salvación. Y asimismo, médicamente hablando, el diagnóstico no te puede salvar. El diagnóstico solamente te deja ver que hay algo mal en ti, y la medicina es la solución. Pero mucha gente se aferra y cree que el diagnóstico, o puede aferrarse a creer que el diagnóstico va a ser su salvación. Y así hay cristianos y personas que creen que la ley es su salvación, que creen que si se vuelven más religiosos, que creen que si hacen más cosas, que si hacen esto o aquello, eso les va a dar cierto lugar o cierta salvación delante de Dios. Y no es así. No es así. Y esa es la condición pecaminosa que todos tenemos. Todos por naturaleza amamos pecar, disfrutamos el pecar. Pero es aquí donde también tenemos que entender que nuestro deseo, por lo tanto, tiene que ser siempre Dios. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo, y eso ya lo hemos visto, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, entonces nosotros ya no medio pecamos, medio somos salvos. O sea, como te lo dije, hay personas que dicen, bueno, está bien, soy cristiano, y lo dicen, ¿no? Soy cristiano. Medio peco, medio me porto bien, medio, eso sí, voy a la iglesia, es más, hasta sirvo, ¿verdad? Y medio me porto bien, no leo la Biblia, no estudio mucho la palabra, no me meto tanto en oración, pero pues sí trato de echarle ganas, sí sigo pecando, porque pues todos somos humanos, ¿no? Y pues pecamos, ¿no? Bueno, eso como te lo dije, eso no es respuesta del cristianismo, eso no es respuesta del Espíritu Santo, eso es respuesta de la humanidad moral, porque pues soy moral y pues, o sea, no inventes, ¿no? Si ya me volví cristiano, pues hay que, pues medio tratar de serlo. Eso es respuesta del sentimentalismo, porque empiezo a creer, híjole, pero pues qué van a decir los demás, me vengo a la iglesia, me van a hacer burla. No, mejor simplemente trato de comportarme y hasta ahí. Y eso es respuesta también de querer pensar que la ley nos va a justificar o nos va a dar una seguridad delante de Dios. ¿Por qué? Porque por eso hay tantas personas que suponen o que creen o que se imaginan que la ley les va a conceder una especie de salvación. Y mucha gente lo cree, de verdad. Aunque parezca increíble, hay personas que suponen o que se imaginan que la ley es eso, que la ley es como una especie de salvación, cuando la ley jamás les puede dar ningún gramo de salvación. Y lo creen, de verdad, lo creen, lo suponen, se lo imaginan, es más, hasta lo predican, hasta lo suponen, pero la verdad es que la ley no nos puede dar absolutamente ninguna salvación. La ley no puede salvar absolutamente a ninguna persona. Pero como te decía, este tipo de personas lo llegan a creer y lo llegan a suponer. Y dicen, bueno, sí me porto mal, pero yo sirvo, pero yo sí voy a las reuniones. Entonces, cuando tú empiezas a justificar y no entiendes que Jesucristo es suficiente, eso ya es estar completamente mal, hermano. Ahí hay mucha gente que ahí truena todo. Porque con el puro hecho de que tú empieces a decir, pero yo sí voy a la oración, pero yo sí me reúno, o sea, ya con eso ya estás echándolo todo a perder. Porque con el puro hecho de que tú creas que hay un mérito chiquitito que te justifica delante de Dios, pero que
por muy chiquito que sea, ya no es entendido que todo es por gracia. Y por eso es que Dios tiene que venir a ser nuestro deseo y la medida de nuestro bien. Eso es lo que hace la ley, nos dice, contradice la soberanía y la deidad de mis deseos hasta que llegue la ley. Y eso es lo que hace la ley, expone la condición pecaminosa que se esconde detrás de todos nuestros deseos, como lo es la independencia de Dios, la rebelión contra Dios, y en el fondo nuestra condición pecaminosa es el compromiso de ser nuestro propio Dios. Es decir, seré la autoridad final en mi vida y decidiré lo que es correcto y lo que no es correcto. Y por lo tanto necesitamos saber esto acerca de nosotros mismos. No estamos criticando absolutamente a nadie ni a ningún grupo de personas. Estamos diciendo que esto es lo que significa ser seres humanos caídos. Y por lo tanto nuestra única esperanza es que el Espíritu de Dios humille a todos y cada uno de nosotros para que podamos ver la locura de tratar y de llegar a suponer que somos nuestro propio Dios. De esto es lo que tenemos necesidad. Por eso es que necesitamos un gran médico. Por eso Jesús vino a Jerusalén el domingo de Ramos. Por eso murió en nuestro lugar y resucitó y envió al Espíritu Santo al mundo y nos ofrece el perdón por la rebelión y nos justifica por la fe en Jesucristo. Por eso es tan dulce y tan verdadero confiar en Jesús y tomarle la palabra. Solamente para descansar en su palabra y saber, así dice el Señor. Y es ahí cuando entendemos que la gracia de Dios ha operado en un entendimiento más alto del que necesitamos, y es ahí donde entendemos que tenemos que correr hacia la ley de Dios. Mis hermanos, no nos justifiquemos en la de, pues es que a todos pecan. Mira, todos pecan, bueno, esos que todos pecan, esos van a terminar en el infierno. Porque si todos pecan, pues van a terminar en el infierno. Como creyentes tú y yo ya no pecamos, fallamos, pero ya no pecamos. Porque hay un sentimiento más fuerte en nosotros que nos dice, Cristo es primero, Cristo es primero, Cristo es primero. Entonces lo que hacemos, como nos se llama, fallar. Y claro que todos los días tenemos que pedir perdón. Claro que todos los días tenemos que suplicar, Señor, perdóname. Pero nosotros ya entendimos que nuestros pecados presentes, pasados y futuros ya fueron clavados en la cruz. Y que nosotros ya no existe la naturaleza de pecar. Claro que tenemos una naturaleza que se inclina a pecar, pero ya no corremos tras el pecado porque ese es el poder del Espíritu Santo. Como te lo he dicho, la moralidad que está metida en tantas iglesias, la religiosidad que está metida en tantas iglesias, incluso la espiritualidad falsa que está metida en tantas iglesias, eso no es resultado del Espíritu Santo. Eso es resultado de la religiosidad, de la moralidad, del mojigatismo de tantos cristianos, perdón, pero no es el resultado del Espíritu Santo. Y eso nadie lo va a poder cambiar más que Dios mismo. Ni nuestros métodos, ni nuestras maneras de ser, como se los mencioné una vez, ¿no? Cuando alguien me decía, no, es que hay gente que no lee tanto la Biblia y hay que hacer esto y esto. Mi hermano, si no leen la Biblia, no les interesa leer la Biblia. Y para que a alguien le interese leer la Biblia, eso solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Cuando Nehemías expuso la ley en el libro de... Cuando Esdras expuso la ley en el libro de Nehemías capítulo 8, no creas que agarró y dijo, a ver, voy a hacer este truco para atraer a la gente, voy a ser dinámico, voy a hacerlo todo bien seccionado, porque de por sí no leen la Biblia. No, porque él entendía que la gente no le interesaba la ley, pero la gente se reunió ahí clamando que trajeran el libro. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Y asimismo el Espíritu Santo es el único que puede despertar el hambre y la sed por la palabra de Dios. Si tú quieres hacer algo por tu familia, sí esfuérzate, sí haz algo. Si tú quieres hacer algo por un inconverso, también esfuérzate, prepárate, pero tú tienes que reconocer y humillarte y entender que no van a ser tus puntos y no va a ser lo mucho que te prepares, sino que va a ser el poder de Dios ahí obrando. Y el poder de Dios opera desde el principio hasta el final. La ley de Dios ya no se enseñorea de nosotros, ya no se enseñorea de nosotros,